pueden tomar sus asientos. Ya veo más personas. Bienvenidas a las que están por aquí, que acaban de llegar en este cambio de horario. Me da muchísimo gusto que hayan aceptado bien ese cambio de horario y que estén aquí tan puntuales, porque ahora vamos a empezar pues con la palabra, con el alimento espiritual, que es lo que Dios nos llama a tener aquí en este lugar, ese alimento espiritual, y después pues vamos a tener nuestro alimento físico. Pero estamos por empezar esta serie tan importante, de verdad, que Dios ha bajado pues a nuestro corazón y que nos está llamando a hacer. Si ustedes saben, estamos en esta serie que se llama Ensánchate. ¿Quién vino la semana pasada? Muy bien. Las que no vinieron la semana pasada, les voy a pedir que a través de YouTube puedan ver la prédica de la semana pasada, porque esto nos va a dar este seguimiento para seguir trabajando en lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Sabes? Una de las cosas con las que terminamos la semana pasada es esta frase tan poderosa que dice: yo no espero a estar lista, sino que voy porque tuve un encuentro con Cristo. Así que lo vamos a repetir todas las que estamos aquí y vamos a decir: yo no espero a estar lista, yo voy porque encontré a Cristo. Y sabes que esta frase es la que nos va a seguir todo el tiempo. Una frase donde nosotros estemos afirmando que no necesitamos estar tan preparadas como lo hemos venido creyendo hasta el día de hoy. Que no necesitamos a lo mejor tener todo el conocimiento, toda la Biblia completa conocida, sabernos todos los versículos. Lo que tú y yo tenemos que recordar es ese encuentro con Cristo. Eso que nos hizo ese cambio de vida, ese traslado, pues, o ese cambio de 180 grados de lo que tú eras y de la vida que llevabas y a lo que eres ahora en Cristo Jesús. Ese encuentro con Cristo tan poderoso que nos trajo vida eterna, salvación, perdón. Ese es el cambio que nos tiene que mover a caminar y a ir a cumplir nuestro propósito. Este tiempo es un tiempo donde nosotras vamos a activarnos y Dios nos va a activar a que empecemos a caminar en nuestro propósito. Así que para mí es muy importante que tú estés siguiendo esta serie paso a paso, que estés recordando todo lo que hemos estado hablando, porque este es el trabajo, la disciplina, ¿no?, que vamos a tener para ir caminando en él. Una de las cosas que hicimos la semana pasada que quiero recordarles es que anotamos un nombre, y veo que algunas anotaron más, pero yo les pedí, aunque sea solamente un nombre, para que ustedes en esta semana estuvieran orando por esa persona y cuando Dios la pusiera delante de ustedes pudieran compartirle de Cristo. Yo no quiero hacer un examen, pero yo espero que todas ustedes hayan dado ese paso de fe, porque Dios nos está activando y nosotros tenemos que aprovechar los tiempos de Dios para lo que está hablando. Si Dios nos está activando, nosotros lo tenemos que hacer. Quiero recordarles este versículo tan importante que también nos dio para esta temporada el Señor. Y esto está en Isaías 54:2 y quiero recordárselos, lo vamos a volver a leer, está aquí. Fíjate lo que dice el Señor. Esta es una dirección de parte de Dios para ti y para mí. Y mira lo que dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y sabes una cosa, yo les decía la semana pasada que cuando hablamos de ensancha, no quiere decir que tú te sientas más cómoda, que nos alarguemos en un lugar, no se trata de algo físico donde tú te sientas más cómoda, más amplia, donde no te sientas tan apretada. O sea, no te está hablando que te tienes que cambiar una casa más grande, te habla de que tú tienes que ensancharte por dentro. Habla del corazón, del interior, donde tú tienes que estar consciente que cada vez tenemos que ir a más al cumplimiento del propósito y el llamado que tiene Dios para nosotros. Porque sabes una cosa, tú y yo, mujeres, nacimos con un propósito y no podemos pasar de esta tierra sin cumplirlo.
No podemos irnos de este mundo sin decir, ¿sabes qué? Yo hice lo que Dios me llamó a hacer en este tiempo, en esta tierra. El propósito que tenemos tú y yo, que es la gran comisión. El poder compartir de la palabra de Dios a los que están alrededor de nosotros. Yo les hablaba la semana pasada de nuestro círculo de influencia. Y quiero recordarte que en el lugar donde tú estás, hay esa familia que te tocó, que tú no escogiste, que a veces le reclamamos al Señor, híjole, pero ¿por qué me diste estos hermanos y estos papás y estos no sé qué? Pero yo quiero decirte que ese lugar que a ti te tocó es un lugar preciso donde Dios te ocupó, te posicionó para que tú puedas ser una influencia en ese lugar, para que tú puedas cumplir el propósito en ese lugar. A veces nos movemos demasiado a otros lugares y no está mal a compartir la palabra, pero el principal llamado, mis niñas, es con los nuestros. Y Dios nos está llamando, ¿sabes qué? Tienes que ensanchar más tu corazón. ¿Sabes que ya no puedes estar escasa? Ya no te puedes quedar en el mismo lugar. Sabes que yo esta semana oía como el Señor me decía, no te quedes corta, porque miren, a veces muchas de nosotras ya nos jactamos de que lo hacemos, ya cumplimos el propósito, ya le compartimos a la hermana, pero sabes que Dios nos está diciendo, vea más, no te quedes corta en esa situación. Si ya le compartiste a tu hermana o a tu hermano, pues ahora ve por el siguiente. Y eso me lo dijo Dios a mí, y yo te lo estoy diciendo a ti, porque sabes que a veces ya sentimos que ya cumplimos lo que Dios nos llamó a hacer. No, yo ya le hablé casi a toda mi familia, unos sí vienen, otros no, pero sabes que nos quedamos cortos. Y eso es lo que dice la palabra. Sabes que ensánchate, no te quedes escasa. Fíjense, Dios en su palabra nos habla de la milla extra, ¿cierto? Porque siempre nosotros tenemos que dar la milla extra. Siempre tenemos que ir a más, a lo excelente, a lo extraordinario, a lo que nosotras creemos que no podemos hacer. Es cuando Dios nos lleva a hacer lo que nosotras no podemos hacer. A donde nosotras no podemos llegar y no podemos alcanzar, ahí es cuando usamos el poder de Dios para que seamos usadas, donde creemos que Dios, pues digo que no podemos llegar. ¿Sí me estoy explicando? Y eso es lo que nos está hablando Dios en la palabra. Una de las cosas, fíjense, que nos hace que nosotras no hablemos de la palabra es el temor. Y yo quiero decirles que el día de hoy, que vamos a lo nuevo, no vamos a aprender algo nuevo, sino que vamos a eliminar algo viejo, algo que traemos desde hace tiempo, que ya nos hemos acomodado en esa situación, y es el temor a hablarle a la gente. Es ese silencio que hay entre nosotras, que ya ni siquiera hablamos de Dios. ¿Sabes una cosa? A veces nos relacionamos con la gente y ya ni siquiera saben que nosotras tenemos a Cristo en el corazón. Y a veces yo les digo, más vale que ni sepan, porque como te comportas, ¿no? A veces no damos testimonio de lo que somos, pero Dios nos está llamando a eso y se nos olvida. Y sabes que la vergüenza, el temor al que dirán, la falta de aceptación o el rechazo nos hace quedarnos calladas. Y ayer la pastora decía una palabra que me encantó. Sabes que ahora tenemos esta tendencia a mimetizarnos con la demás gente. ¿Sabes qué? A que nadie pueda percibir que nosotros tenemos a Cristo y al Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque sabes que queremos actuar tan igual y tan parecido a las demás, para que no se den cuenta que yo soy la cristiana y no me tachen de loca. ¿Y saben qué es eso? Eso es temor. Eso es temor al hombre. En esta semana hemos estado hablando mucho del miedo, pero este es un miedo diferente. Es ese temor al hombre que nos detiene, que nos paraliza, que nos hace quedarnos calladas y en silencio. Y les voy a decir la verdad, todas hemos pasado por esto. A veces nos quedamos calladas porque no, ahorita se va a armar, mi papá se va a poner como loco, él me dijo que no compartiera aquí en la casa, ya me tiene amenazada, y entonces mis amigas ya no me van a volver a invitar al siguiente desayuno porque dicen ya va a llegar la fanática a compartir. Miren, hay primas que yo he tenido que ponen en el chat, este chat es familiar, pero que no se hable de Dios. De verdad.
Y saben una cosa, a veces nosotros nos dejamos llevar por eso. Y ese silencio, mis niñas, que a veces ha abundado en nosotras o ha hecho que nosotras vivamos en ese silencio, nos ha mantenido calladas. Y ese silencio se ha vuelto una comodidad en nosotros. Esa es la verdad. ¿Sabes qué? El justificar ya nuestro silencio ya hace que nosotras nos volvamos cómodas y que no demos la milla extra y que no nos ensanchemos y que no nos alarguemos, porque sabes que el silencio que nos ha llevado la gente o la sociedad o el que dirán, pues nos ha hecho cómodas. Pero yo quiero decirte, fíjate, ahora que yo estaba estudiando esto, quiero decirte que Dios me estuvo hablando de tantos versículos, de cuál es el propósito que tiene para ti y para mí. Y una de las cosas que Dios nos habla claramente es que tú y yo no nos podemos quedar calladas, porque nosotras no nacimos y Dios no nos creó para estar calladas y estar en silencio. Dios nos creó para hablar, Dios nos creó para abrir la voz, Dios nos creó para expresar la vida de Dios a los demás. Y saben, hay un versículo clave que Dios me dio, y ese versículo, esa palabra se la dio el Señor al pastor Acero cuando él empezó esta iglesia. Y sabes que esa palabra fue la que lo sostuvo a ir adelante. Fue el que le dio el atrevimiento para empezar este ministerio en el que estamos tú ahora, tú y yo, del que comemos, en el que avanzamos, en donde hemos sido transformadas, en donde hemos podido traer a nuestra familia, en donde nuestros seres queridos se reúnen los domingos. Ese ministerio y ese legado fue a través de esta palabra. Y yo te la quiero dar porque esta palabra está en Hechos 18, 9 y 10. Y quiero que veas lo que dice aquí. Entonces el Señor le dijo a Pablo, y acuérdense que siempre los versículos los vamos a hacer personales y vamos a poner ahí nuestro nombre, porque esta palabra es para ti y para mí el día de hoy. Entonces yo le voy a poner así. Entonces el Señor le dijo a Paola en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. ¿Me puedes poner el 10, por favor? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Fíjense lo que Dios nos está hablando y a ti y a mí. No solamente nos está diciendo ensánchate, alárgate, ya no seas escasa, no te quedes corta, no te quedes en silencio, sino que te dice habla. Porque ¿sabes qué? Yo estoy contigo. No tengas temor a lo que pueda decir el hombre. No tengas miedo a que te critiquen, porque a veces la vergüenza nos detiene, la pena, el qué van a decir las personas. Pero Él dice, habla porque yo estoy contigo. Y sabes una cosa, mujer, la palabra de Dios dice que todo aquel que cree en Cristo y lo declara no será avergonzado. Y yo quiero decirte algo, tú no vas a ser avergonzada. ¿Sabes qué? Nuestra posición es cumplir el propósito y hablar de Él. Yo les decía la semana pasada que tú y yo lo tenemos que hacer famoso a Él, porque no se trata de nosotras. No se trata de lo que nos van a hacer a nosotras y lo que nos van a criticar. Se trata de Cristo. A veces nosotros nos detenemos por nosotras mismas porque es tan grande nuestro ego. ¿Sabes qué? Y que no queremos perder el estilo, ¿no? Ni queremos perder la reputación. Pero ¿sabes qué? El encuentro con Cristo te hace salir de todo eso. Te hace salir de perder la reputación, de que hablen mal de ti. ¿Sabes qué? Si hablen mal de ti, ¿qué importa? Porque tienes a Cristo dentro de ti, el que te ha dado todo, el que te cambió. ¿Sabes? Yo escuchaba a un pastor que decía, pues esa gente que ni te da nada, que ni te mantiene, esa es la gente con la que quieres quedar bien. Y Cristo, que nos dio una vida diferente y que nos dio todo, nos quedamos calladas. ¿Sabes qué, Señor? Tú me has dado todo, has cambiado mi vida, has cambiado mi lamento en danza, me has llevado a nuevas oportunidades, has abierto puertas, restauraste mi matrimonio, me sanaste del cáncer. Por eso es que yo hablo de ti,
por tus maravillas y tus milagros, mis niñas. Es que necesitamos levantarnos, necesitamos hacer algo diferente. Y Dios nos llama a hablar. Y miren, les voy a decir una cosa, no es que no amemos a Dios. Porque yo no las quiero poner en esta condenación de que, ay, ¿será que yo no amo a Dios lo suficiente? Tal vez amamos a Dios, pero a veces está por encima la reacción de la gente. Porque tú puedes decir, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero me cuesta trabajo hablar. Pero sabes que el amor de Dios y lo que Dios te ha dado tiene que estar por encima de lo que piensa la gente. Y sabes, yo quiero traerte a memoria esta historia que hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Las que estuvieron aquí, la mujer samaritana. Saben, la mujer samaritana es una historia preciosa, está en Juan 4 y yo les voy a pedir que ustedes la lean completa. Porque a través de toda esta historia, a mí Dios me ha dado muchísima revelación que yo les estoy compartiendo, pero yo sé que a ustedes les va a dar una revelación especial. Porque a veces nosotras no nos sentimos como unidas o sea, como que no sentimos empatía con la mujer samaritana, porque enseguida ponemos, no, yo jamás he sido de esas. Yo voy a vivir con mi esposo toda la vida. Yo nunca voy a andar con tantos hombres. Yo que, ¿no? Entonces no nos sentimos empáticas, pero yo quiero decirte que este ejemplo que Dios puso en su palabra de la mujer samaritana nos tiene que hacer sentirnos empáticas con ella. Y no solamente por lo que Dios le perdonó, porque a nosotros nos ha perdonado tantas cosas, ¿cierto? Sabes que Dios nos sacó, Cristo nos sacó del muladar, Cristo nos sacó del cochinero donde andábamos. Sabes que Cristo nos dio una nueva oportunidad de vivir una vida distinta. Y así como la mujer samaritana le cambió la vida. Sabes, necesitamos sentirnos empáticas con ella, porque además, sabes que ella reaccionó y accionó lo que tenía que accionar. ¿Se acuerdan? Ella dice aquí, una mujer marcada por su pasado, una mujer rechazada, era una mujer rechazada por su comunidad. La gente hablaba mal de ella, porque hacía cosas que no estaban bien. ¿No? Tenía quién sabe cuántos hombres, vivía con otro hombre, o sea, quién sabe cuántas cosas hacía. Ya la tenían catalogada o etiquetada, como se dice ahora. Pero ¿sabes qué? Ella tuvo un encuentro con Cristo. Un encuentro con Cristo como tú y yo tuvimos un encuentro con Cristo. Un encuentro con Cristo que nos cambió la vida, que nos dio una oportunidad de vivir una vida distinta, donde lo viejo quedó atrás y Él hizo todo nuevo. Ese encuentro con Cristo, fíjate, Él le habla de lo que ella era, la confronta pero sin condenarla, ¿no? Porque a veces nosotras mismas estamos ya aisladas de la gente pecadora. ¿Por qué pecan? ¿No? Porque hacen algo y eso nos ha excluido de la gente que necesita escuchar de Cristo. Pero fíjate lo que Jesús hizo. Él tuvo un encuentro, Él se acercó a esta mujer para tener un encuentro con Él. ¿Sabes que la confronta sin condenarla? Le da agua de vida, restaura su identidad. Y ella hace algo tremendo, inesperado. Algo que yo les hablé la semana pasada. Ella venía cargando con su pasado, con toda esa vergüenza, con todas esas palabras que le decía la gente. Pero sabes, ella dejó el cántaro, dejó su pasado, lo dejó atrás, todas sus cargas, todo lo que venía llevando, y dice que corrió a la ciudad. Y sabes que eso es lo que nos está hablando Dios el día de hoy. Y yo te lo quiero recordar porque no se te puede olvidar. Sabes una cosa, si tú traes un contexto de atrás, un pasado que Dios ya perdonó y ya limpió, sabes que ya no puedes regresar a ese lugar. Necesitas dejar ese cántaro como la mujer samaritana. Necesitas dejar ese pasado, esa vergüenza. Tú sabías, mujer, que el único que verdaderamente puede quitar tu vergüenza y devolverte la dignidad es Cristo.
¿Sabes que no hay nadie? Ni si te perdona el juez, ni si te vuelve a perdonar tu marido, ni si te perdonan tus padres por lo que hiciste, y te vuelven a dar una oportunidad en el trabajo porque agarraste una lanita. No, ¿sabes que nadie te puede devolver esa dignidad más que Cristo? Porque Cristo es el que restaura, Cristo es el que trae esa libertad, mujeres. Y eso es lo que yo les quiero hablar el día de hoy. ¿Saben una cosa? Cristo trajo libertad a la mujer samaritana. Él quitó todas las cargas de sus hombros, quitó el pasado, ella lo dejó atrás. Y sabes que ella pudo correr con libertad, ella pudo ir con libertad. Y sabes, esta palabra de la libertad es una palabra súper importante. Yo creo que tú te la grabes y también lo plasmes en tu corazón, porque Dios a ti, a mí, a todas las que estamos aquí ya nos dio esa libertad. Hay un versículo tremendo que les voy a leer que está en Juan 8:36. Y dice así: así que, y yo les digo, mis niñas, así que si el Hijo las libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Saben, este es un versículo poderoso, es un versículo que nos recuerda la libertad de Cristo, lo que Cristo ha hecho en ti y en mí. Y sabes una cosa, a veces tú y yo no caminamos con esa libertad. Hemos oído que tenemos libertad, nos han dicho que tenemos libertad, pero seguimos atadas al temor, atadas a la esclavitud, atadas al miedo, al que dirán, a veces atadas al pecado, regresando a nuestras mismas costumbres, al lugar de donde Dios nos sacó. Yo quiero decirte algo, mujer, si Dios ya te sacó de ese lugar, ¿por qué insistes en regresar ahí? Si Dios te dio la dignidad, te quitó la vergüenza, ¿por qué sigues haciendo lo mismo? ¿Por qué no has permitido que esa libertad en Cristo te transforme? Porque sabes una cosa, nosotras tenemos la responsabilidad de ser transformadas en Él. Nosotras tenemos esa responsabilidad de hacer este cambio de 180 grados, porque Dios ya va con nosotros, Él nos ayuda. Saben, yo les cuento este testimonio. Cuando yo conocí a Cristo, una de las primeras cosas que yo vi el poder del Espíritu Santo fue que yo pude dejar de fumar. Yo me fumaba 10 cigarros al día. No, cajetillas, qué horror. 10 cigarros, pero yo ya me sentía mal de verdad. Porque miren, yo les puedo asegurar que a veces hacemos cosas que sabemos que están mal. Sin embargo, las seguimos haciendo. ¿Sabes qué? Se vuelven adicciones en nuestra vida. Adictas a mentir, adictas a comportarnos de una manera, adictas a un vicio, adictas a una persona. O sea, a veces tenemos tantas adicciones en nuestra vida que se vuelven costumbres. Pero ¿sabes qué? Dios nos puede dar la libertad. Porque sabes que las adicciones, mis niñas, nos traen esclavitud. Tú te vuelves esclava de lo que no puedes dejar. Te vuelves esclava de lo que no puedes dejar, porque sabes una cosa, eso es la opresión que trae el enemigo. Pero Jesús dice su palabra que si Él nos liberta, seremos verdaderamente libres. Sabes, tú y yo ya tenemos esa libertad. Dios nos ha dado esa libertad. Y quiero decirte algo, la libertad no se puede confundir con libertinaje. Son dos cosas distintas, porque a veces nosotras entendemos la libertad y creemos que como ya somos hijas de Dios podemos hacer lo que queramos. Al fin y al cabo Dios nos perdona. Pero te voy a decir una cosa, eso sigue siendo esclavitud. ¿Sabes? La mujer samaritana pudo ver que ella era libre, ¿sabes? Porque Dios le habló de su pasado, pero le dijo, ¿sabes? O sea, tú ahora eres limpia, porque yo te lavé con mi agua, te di esa agua de vida que va a saltar para vida eterna. Y ¿sabes? Ella sintió esa convicción en su corazón. Ella prefirió la libertad de Cristo que el libertinaje que ella tenía, porque ella era libre de hacer lo que quisiera. Hizo lo que quiso, ¿no? De esas veces que le dices, no, es que esta mujer ha hecho lo que ha querido. Ella hizo lo que quiso, escogió al hombre que quiso, los que quiso, cuanto quiso. Pero ¿sabes una cosa? Eso la tenía viviendo en esclavitud y en vergüenza.
Esa es la verdad. Nosotras no podemos regresar a vivir en la esclavitud y en la vergüenza. Porque ¿saben por qué a veces nos quedamos calladas? Porque regresamos a esas costumbres que no están bien y nos da vergüenza hablarle a la gente. ¿Saben por qué a veces nos tenemos que quedar calladas? Porque has seguido en lo mismo de lo que Dios ya te sacó, pero sigues actuando igual dentro de tu casa. Y claro, tu familia no te cree nada. A veces tú misma dices, ¿cómo les voy a compartir de Cristo si me acabo de pelear con mi hermano? Es una verdad, ¿cierto? Es una realidad en las que estamos viviendo hoy las hijas de Dios, que tenemos la libertad en Cristo. Seguimos peleadas con las personas, seguimos diciendo las mismas cosas, seguimos actuando de la misma manera. Entonces en nosotras no está esa libertad para compartir. No está esa libertad como la de la mujer samaritana, que ni lo pensó y corrió. Porque sabes una cosa, la libertad espiritual te hace moverte. La libertad espiritual te hace hablar. La libertad espiritual te hace declarar con autoridad lo que Dios te ha dado. Amén. Y eso es lo que tú y yo tenemos que buscar. Mis niñas, tú y yo ya tenemos esa libertad. Porque si Jesús nos libertó, somos verdaderamente libres. Y fíjense, les voy a leer este versículo que está en Gálatas 5:1, si me lo pueden poner, porque Dios me lo dio casi al final y ya no se los escribí. Vamos a esperarnos tantito, con paciencia. ¿Me regalan tantita agua? Fíjense, Gálatas 5:1. Dice así, siempre traigo mi termo, pero ahora se me olvidó. Estad pues firmes. Pónganme atención, no pongan atención en el agua porque se me van. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetas al yugo de esclavitud. Fuertísimo, ¿no? Así o más claro lo que Dios nos está hablando. Dice la palabra, estate firme en esa libertad que ya Cristo te dio. Eres libre, mujer. Y sabes que ya no caigas otra vez, no regreses. No regreses a lo mismo. A veces batallamos tanto en cumplir el propósito porque estamos en lo mismo, volvemos a lo mismo. Y sabes que volvemos a pedir perdón por lo mismo, pero la verdad es que no queremos salirnos de ahí. Por eso esta palabra, mis niñas. Por eso es que Dios nos tiene que decir, estén firmes en esa libertad que Dios nos ha dado en Cristo. Amén. Oigan, y les tengo otra historia muy poderosa. De verdad, esta historia también conmovió mi corazón, porque además de este ejemplo de la mujer samaritana, quiero hablarles de un hombre. No es mujer, pero es un hombre que también fue transformado por Cristo, como muchas personas en la Biblia. Ahora sí necesito el agua, oigan. Perdonen, a ver si con tantito café. Disculpen. Esta historia es la historia. Ay, gracias, Silvia. Las tengo en suspenso, ¿verdad? No es a propósito, ¿eh? Esta historia es la historia del Gadareno. Saben, es una historia preciosa. Se las voy a contar. Esto está en Marcos 5, si ustedes también la quieren leer. Fíjense, Jesús llega a la ciudad de los Gadarenos y se topa con un hombre con espíritu inmundo, dice la palabra. Un hombre enchamucado, por así decirlo. Un hombre que vivía en los sepulcros, o sea, en las tumbas. En esos cementerios donde estaba la gente, ahí vivía. Y dicen que la gente que lo veía y que lo conocía, dice que ahí vivía y ahí dormía. Dice que el hombre estaba desnudo, que se hacía daño en el cuerpo, y dice que gritaba por las noches. Ustedes se pueden imaginar vivir en un pueblo cerca donde hay un hombre gritando por las noches y dando voces. La gente estaba atemorizada. Dice que de pronto lo querían amarrar
que lo amarraban con grilletes y dice que él se soltaba los grilletes y los rompía y que los pulverizaba de la fuerza que tenía. Dicen que era imposible contenerlo. Sabes, este hombre era un problema para la ciudad, para el pueblo que estaba ahí. Causaba problemas porque gritaba. Imagínate que tú estás durmiendo y te despierten los gritos de un hombre enchamucado. Pero Jesús llega a ese lugar porque Jesús sabía que tenía que tener un encuentro con él. Un hombre que tú no darías ni un peso. Es más, mejor que se vaya, que desaparezca, que no esté por aquí. Pero ¿sabes qué? Jesús sabía que tenía que tener un encuentro con ese hombre, con el Gadareno. Y saben, se acerca ese hombre a Jesús y los espíritus que él tenía sabían quién era él. Y le dice: ¿qué tienes contra mí, hijo de Dios? ¿Qué tienes conmigo? Por favor, le decía, échame a esos cerdos que están aquí, porque sabes, Jesús echaba fuera a los demonios. Y le dijo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque somos muchos. Sabes que no estaba tantito enchamucado, estaba súper enchamucado. ¿Sí me estoy explicando? Yo quiero que vean el contexto de la vida y cómo Jesús no hace excepción de personas, cómo Jesús va al enfermo y no al sano, porque a veces nosotras nos hemos creído el discurso que solamente Dios escoge a gente privilegiada, santas, escogida, los consentidos. ¿Quién nos ha dicho eso? Si en su palabra dice algo distinto, el peor de lo peor, con ese fue a hablar. ¿Sabes qué le dijo? Échame por lo menos a esos cerdos. Había quién sabe cuántos cerdos por allá. Y ¿sabes qué? Jesús aceptó, lo hizo así, echó fuera los demonios, fueron a habitar en los cerdos y los cerdos se cayeron por un despeñadero. Pero ¿sabes qué? Él volvió a la normalidad. La gente estaba sorprendida. Y dice, fíjense bien, esto está tremendo. Dice que la gente regresó a ver a este hombre. Y dice en el 15, y luego Jesús le dio, pero no, espérenme, vamos a Marcos 5:15, para no tardarnos tanto. Marcos 5:15 dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y dice, y tuvieron miedo, se sorprendieron. Porque sabes que Dios hizo un cambio de 180 grados en este hombre. Fue un antes y un después en el Gadareno. Lo tocó y vino la libertad inmediata, porque si el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. ¿Sabes que la gente no podía creer ese milagro? Ellos pasaron años trabajando con este hombre, tratándolo de detener. Era un problema, pero ¿sabes qué? Dios en un instante le quitó, y dice que él estaba sentado, que él estaba vestido y en su juicio cabal. Y cuando yo estaba leyendo esta historia, ¿sabes qué pude ver? Que la libertad en Cristo, mis niñas, es visible. La libertad en Cristo se tiene que ver. Sabes que no son apariencias, no es un discurso, no es una forma, no son aptitudes que puedas tener. La libertad en Cristo, mis niñas, se tiene que ver. Sabes, me encantó lo que hice vestido. Sabes una cosa, cuando Dios trae una libertad a nuestras vidas, hasta nuestra forma de vestir tiene que cambiar. Y yo se los digo a ustedes, mujeres, porque a veces hemos creído esta mentira, que entre más sexys nos vemos mejor. Te voy a decir una cosa: no necesitas verte mejor y estar sexy y estar enseñando. No necesitas apretarte la ropa para verte mejor. No necesitas enseñar para verte mejor. Aquí dice la palabra que cuando vino la libertad en Cristo, Él estaba vestido. ¿Sabes qué? Tú puedes ser preciosa y puedes ver, la gente puede ver la libertad en Cristo así como estás vestida hoy, sin estar teniendo que enseñar tanto.
Sabes, ya no puedes regresar a eso. Perdónenme que me meto con este tema, pero Dios me habló muchísimo acerca de eso. Sabes que cuando Dios trae una verdadera libertad a tu vida, hasta la manera de vestir te cambia. No hay de otra. Y entonces, si hay verdadera libertad en ti, la gente tiene que ver esa libertad. Vuelvo a lo mismo, la libertad tiene que ser visible en nosotras. Así como el gadareno. Dice que estaba en su sano juicio. Sabes que ya no estaba dando voces, ya no gritaba, ya no se lastimaba él mismo. ¿Ustedes han oído estas jovencitas que lastiman sus cuerpos? Que lastiman sus cuerpos, el templo del Espíritu Santo. Mis niñas, no podemos vivir así. Tenemos que salir de eso, aprender a vivir en esa libertad que Cristo nos ha dado. Sabes, a veces lo lastiman con navajas, a veces lo lastiman y se pinchan, se pellizcan, se arrancan el pelo. Hay gente que se deja huecos en el pelo porque ese dolor les produce satisfacción. Pero ¿qué crees? Es esclavitud. Es el enemigo que te está llevando a hacerte daño. Esas mujeres que se meten el dedo para vomitar, que dejan de comer, que no comen sanamente, ¿sabes qué? Es esclavitud, mis niñas. Y sabes que hoy por hoy las hijas de Dios estamos viviendo de esta manera, sin esa libertad. Yo te voy a decir una cosa, si todo eso es espíritu de muerte y son chamucos, si Dios ya te libertó, tú tienes que ser verdaderamente libre. Ya no regreses a eso, Dios te va a ayudar. ¿Sabes? Cuando a mí Dios me sacó del cigarro, les prometo, miren, yo tenía 21 años cuando conocí a Cristo. Tenía 2 meses de haberlo conocido y yo le dije: Espíritu Santo, yo no puedo porque me da miedo, además porque voy a engordar y yo no quiero engordar, pero tú sí puedes. Y agarré los cigarros y los aventé a la taza. Y eso es lo que tú tienes que hacer con eso que te sigue atormentando. Sabes que yo no puedo sola, yo no puedo dejar esa adicción, no puedo dejar ese vicio, pero tú sí puedes porque tú me has dado la libertad. Ya no las dio, solamente tenemos que tomarla. Porque saben una cosa, necesitamos ir, necesitamos correr, porque la libertad en Cristo produce ese movimiento. Es por eso que hemos estado tan calladas, porque seguimos lidiando con la esclavitud del pasado, con ese vicio, con esa adicción, con esas costumbres, con los pleitos, con la falta de perdón. ¿Quién sabe con cuántas cosas venimos cargando? Y les voy a leer más del gadareno, que está poderosísimo. Fíjense, Marcos 5:19. Y dice que él estaba tan encantado con esa libertad, así como nosotras, que amamos a Jesús por lo que hizo en nuestras vidas, que esa es la razón por lo que nos tiene aquí sentadas. ¿Y sabes qué le dijo? Yo quiero estar cerca de ti, quiero estar contigo. Pero mira lo que dice el 19. Dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, escúchenme esto: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ese es el llamado para ti, para mí. ¿Sabes una cosa? A veces queremos estar sentadas aquí. Hemos sido cómodas, mis niñas. Y no te lo digo a ti, me lo digo a mí también. Hemos estado cómodas en nuestra zona de confort, recibiendo, engordando espiritualmente. Sí, Señor, te amamos y yo no digo que no lo amemos. Pero sabes que la libertad en Cristo es la que te hace moverte. ¿Sabes que Dios desea esto para ti, para mí? Dios te está diciendo: no te quedes sentada en una silla. Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Amén. De verdad, apláudanle al Señor. Esto sí merece un aplauso, porque sabes, en una dirección de lo que Dios nos está dando. Yo sé que muchas de ustedes han escuchado esta palabra, pero Dios no las está recordando. Y miren lo que hizo él en el 20. Qué tremendo está el gadareno, ¿no? Yo estoy fascinada. Dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gloria a Dios.
Fíjense lo que hizo. Él aceptó, ¿me entiendes? Él corrió, se levantó, se fue. Su deseo estaba estar cerca de Cristo. A veces nosotras queremos estar en la presencia y de verdad es algo precioso. Yo les dije en la mañana que estuve en la presencia del Espíritu Santo y no te quieres parar. La verdad, no te quieres mover. Venimos aquí, no nos queremos ir. ¿No les pasa? A mí me pasa que venimos a la iglesia y no nos queremos ir. Porque está tan linda la presencia, o está tan increíble lo que sentimos aquí, que aquí nos queremos quedar a vivir. Yo hace poco le dije a la pastora, me voy a aventar, le dije a la pastora, si hubiera un convento cristiano, yo sería la primera en meterme. Fíjense esto. Pero yo les voy a decir una cosa, la vida en Cristo, la libertad que Dios nos dio, no nos las dio para estar encerradas en un convento. No nos las dio para estar encerradas en una iglesia. No nos las dio para darnos palmaditas unas a las otras y decirnos qué bonita estás, gloria a Dios, aleluya. Nos las dio para ir con esas personas de afuera que tienen una necesidad. Nos las dio para ir con los nuestros y decirles cuán grandes cosas ha hecho Jesús contigo y conmigo. ¿Qué es lo que ves aquí en la iglesia? Que la transformación de tu hermana que se sienta al lado tuyo, ¿sabes qué? Tienes que ir allá afuera y decirle, Dios es un Dios de milagros, un Dios de poder. Eso es lo que tiene que hacer en nosotras. Claro, está bien padre vivir en un convento. Y yo y el Espíritu Santo somos los mejores amigos y aquí no pasa nada. Pero saben, mis niñas, todo se trata de las personas. ¿Por qué creen que Dios decía, ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Sabes? Estaba leyendo esto porque Dios me ha estado mucho hablando de esto. Y cuando Él dijo eso, dice que se acercaron unos religiosos y le dijo, y dinos, ¿quién es el prójimo? Porque a veces nosotros oímos prójimo y, ¿sabes? El prójimo es aquella persona por la que tú pasas. Que pasas y no ves la necesidad. Que has pasado y que dices, mejor ni la saludo. Que has pasado, me va a pedir prestado. Va a querer que le cuide al niño. ¿Sabes? Ese es tu prójimo. Ese hermano al que no le has hablado porque te va a pedir dinero. Ese es tu prójimo. Y sabes, Jesús empezó a hablar del samaritano, de aquel hombre que estaba en necesidad caído, que mucha gente no se paró a ayudarlo porque tenía prisa, porque tenía actividades, porque no se quería ensuciar las manos, porque dijo, ¿yo qué hago con este hombre tirado en el piso ahorita? ¿Cómo lo levanto? ¿A dónde lo llevo? Yo no lo voy a llevar a mi casa porque en mi casa me va a hacer un problema, se me queda 20 días. Eso es lo que pensaba la gente que pasó a un lado de esta persona que estaba tirada, que la habían robado y la habían golpeado y no hizo nada al respecto. Pero el buen samaritano dice que volteó los ojos a esa persona. Y sabes que él la levantó. Y a lo mejor sí tenía que ir a trabajar, tenía actividades, tenía su familia, pero sabes que él lo llevó un mesón y dijo, por favor, yo les doy esta moneda, pero cuídenme a este hombre. Trátenlo bien, denle de comer, cúrenle las heridas, yo les voy a pagar. Porque miren, mis niñas, a veces no se trata de tiempo, se trata de recursos. Esa es la verdad. Y a veces no se trata de recursos, se trata de tiempo. Pero sabes, nosotras tenemos que ir al prójimo. Todo se trata de relaciones, de la gente, del que está a tu alrededor, de donde te puso el Señor. Miren, yo le decía a una mujer hace unos días, les decía, si Dios nos colocó en este lugar, es porque en este lugar quiere usarnos. Si Dios nos puso en este centro es porque Dios nos quiere usar aquí. Y nosotras queremos, Dios, a donde tú me llames. Se nos ha olvidado, ¿a poco no? ¿A dónde quieres que yo vaya? Y sabes que nos pasamos años esperando a ver a dónde Dios quiere que llevarnos, ¿no? Y sabes que no nos hemos dado cuenta que en el lugar donde nosotros estamos, ahí Dios nos necesita, porque ahí hay gente con necesidad. Ahí está tu prójimo, mis niñas. Ahí está ese samaritano, esa persona herida que tú tienes que llegar. ¿Me estoy explicando? Amén. Así que fíjense, vamos a hacer esta comparación de la mujer samaritana y del gadareno.
Un hombre y una mujer rechazados por la sociedad. Un hombre y una mujer llenos de vergüenza. Pero ¿sabes una cosa? La mujer tuvo la libertad en Cristo y corrió a la ciudad. Y el hombre gadareno tuvo la libertad en Cristo y corrió a Decápolis también, a compartir la palabra. Y yo quiero decirte a ti y a mí, ¿qué estamos esperando para hacerlo? Sabes que ya no importa tu pasado, tu vida de antes. No importa que la gente a lo mejor te diga: yo no creo nada en ti. Pero sabes una cosa, Dios creyó en ti. Dios te dio la oportunidad. Yo quiero decirte, mujer, que Dios se volteó a ver. Ahí en ese muladar, en ese lodacero, en ese pantano, ¿sabes qué? Dios te volteó a ver a ti. Y sabes, lo sigue haciendo. Sigue teniendo misericordia por nosotros. Sabes, ya no perdamos esta oportunidad de seguir viviendo en esclavitud, en las sombras, con grilletes, atados, mis niñas, atados a la gente. Ustedes saben que el temor a la gente te crea lazos. A veces tenemos tanto temor a lo que diga el hombre que estamos enlazadas, atadas, ¿me entiendes? A lo que diga la gente, al que dirán. Y sabes que mantener una apariencia es complicadísimo, no se puede. Porque sacas el cobre a los 3 días. Acuérdense ese dicho de vive con Inés 3 días y sabrás quién es. ¿No? Sabes, hay cosas que tú y yo no podemos sostener. Sí, rápido. Y eso es lo que vamos a recibir aquí. ¿Sabes qué? Testimonios, porque nosotras vamos a romper el silencio. Vamos a salir de ese lugar, así como lo hicieron el gadareno y la mujer samaritana, con tanta carga, con tanta vergüenza, con tanto rechazo. Pero sabes que Dios los restauró por completo y tuvieron esa libertad de ir a compartir. Y yo quiero que te pongas de pie, porque vamos a tener un ejercicio al final y necesito que terminemos con esto. Pero fíjense, lo que vamos a hacer primeramente, tú y yo, en este momento, es que vamos a salir y vamos a soltar todo eso que nos ha tenido todavía esclavizadas. Nos vamos a quitar esos grilletes, nos vamos a desatar. Miren, aún de los familiares más cercanos, a veces los familiares más cercanos son los que más calladas nos tienen, ¿cierto? Son los que nos amenazan que no hablemos. No les digo de esta prima que escribe, pero nada de Dios. Entonces ya nos puso: ¿pero qué crees? A mí no me importa. Porque si hay una palabra que yo tengo para mis primos, solo se las voy a soltar y no me voy a quedar callada. ¿Sí me estoy explicando? A veces ese temor ya nos hace estar atadas, paralizadas. Pero hoy necesitamos soltarnos. ¿Sabes? La vida en Cristo y el propósito es así. Yo quiero leerte, así ya de pie, Juan 15:18. Y dice esta palabra que te va a dar mucha fuerza. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Sabes qué? Jesús no nos ha pedido nada que Él no haya pasado. Si alguien fue lastimado, golpeado, burlado, hablado mal, fue Jesús primeramente. ¿Sabes que Él es nuestro modelo? Y ni siquiera nosotros hemos vivido ni el 5% de lo que Él vivió en esa cruz, ni lo que tuvo que pasar. Pero sabes, Dios nos habla a ti y a mí, que no te detengas por eso. Su palabra también nos dice que a veces podemos entrar a unas casas y a lo mejor no nos van a aceptar, pero tú no te puedes quedar callada. Dice que si la gente no te acepta, que tú salgas de ese lugar, te sacudas el polvo y sigas adelante. Y yo te quiero decir algo, mujer, no sé por qué a veces nos hemos quedado detenidas cuando tenemos una experiencia así. Por eso Dios nos está dando esta palabra, ¿sabes? Porque yo sé que a muchas de ustedes ya les ha pasado. Dicen: híjole, yo que capaz que me vuelva a pasar eso, yo ya mejor ni me meto por ahí. Yo ya ni hago eso porque ya me fue muy mal la primera vez. Pero Dios dice: no pasa nada. Si te aborrecen y te critican, no pasa nada, porque yo estoy contigo. No tengas miedo. Yo te he dado esa libertad completa para que tú puedas hablar. Yo te quiero sacar del anonimato, del silencio. Y no se trata de una gloria personal. Toda la gloria es para Cristo.